Bienvenidos a la unidad 4. En esta unidad examinaremos la relación entre la gobernanza y la sociedad civil. Algunos aspectos de los enfoques acerca de la reducción de riesgo de desastres han cambiado durante las últimas décadas, sin embargo otros se han mantenido invariables. Por ejemplo, ya en la declaración de Yokohama se sostenía que hay una tendencia hacia el incremento de las pérdidas originadas en los desastres naturales, mientras que la sociedad se volvía cada vez más vulnerable ante tales desastres. También se apuntaba a que la población pobre de los países en menor desarrollo es la que en general tiene que afrontar estos desastres con medios realmente muy escasos. De igual manera, se apuntaba a la interrelación del desarrollo sostenible con la gestión del riesgo y la protección ambiental, haciendo un llamado a su inclusión en la planificación del desarrollo en los diferentes niveles. Así se establecía claramente la relación entre los desastres, la vulnerabilidad, la gestión del riesgo, el desarrollo y las políticas del desarrollo. El marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030 reconoce el incremento de los riesgos, y abro comillas aquí, como las consecuencias de la pobreza y la desigualdad, el cambio y la variabilidad climática, la rápida y no planificada urbanización, la mala gestión de la tierra y la composición de factores tales como los cambios demográficos, los arreglos institucionales débiles, políticas no informadas por el riesgo, la falta de regulación e incentivos para la inversión privada en la reducción del riesgo de desastres, las cadenas de suministro complejas, las limitadas disponibilidad de la tecnología, los usos no sostenibles de los recursos naturales, los ecosistemas en declive, las pandemias y epidemias. Cierro comillas. Asimismo, identifica la necesidad de continuar el fortalecimiento de la gobernanza en la reducción del riesgo de desastres en los planos nacional, regional y mundial, de acuerdo a la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de las Naciones Unidas. La relación entre los procesos de desarrollo y la reducción de riesgo de desastres es inobjetable. Es así entonces como la vulnerabilidad, como la resiliencia o la gobernanza y la buena gobernanza resultan de la articulación de los diversos factores del modelo de desarrollo. De acuerdo a la Alianza Clima y Desarrollo, una gobernanza ineficaz da lugar a, abro comillas, un manejo ambiental poco idóneo, los cambios demográficos, la urbanización rápida sin planificación, la gobernanza fallida y la escasez o debilidad de los medios de vida. Esto puede generar asentamientos humanos propensos a las amenazas, la creación de viviendas inseguras y tugurios, pobreza y la falta de una conciencia adecuada sobre los riesgos. Cierro comillas. El disponer de marcos de acción, como el marco de Hyogo y el marco de Sendai, han permitido mejorar la gobernanza a nivel local, nacional e internacional, particularmente en lo referente a la coordinación de instituciones diversas, como organizaciones no gubernamentales, gobiernos, organismos de cooperación internacional y empresas privadas. Asimismo, al dar coherencia a las acciones de los organismos internacionales, facilitan de alguna manera los flujos de recursos enfocados en la reducción de riesgos de desastres. Inclusive han sido relevantes en la articulación de los esfuerzos destinados a la reducción de riesgos de desastres y los de adaptación al cambio climático. A lo largo de los últimos años, se ha incrementado la conciencia acerca de la importancia de la incorporación de la reducción de riesgos de desastres en la planificación del desarrollo, como una condición fundamental para reducir los niveles de riesgo y la vulnerabilidad. Sin embargo, todavía existen numerosos desafíos, particularmente en la armonización de políticas, programas y proyectos de las instituciones, tanto nacionales como internacionales. Un concepto clave que puede orientar este proceso de articulación es el de resiliencia. Este concepto lo entendemos de acuerdo a la definición de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de las Naciones Unidas, como la capacidad de reducir el riesgo de desastre y reforzar la resiliencia, percibidas cada vez más como parte de un nuevo paradigma de desarrollo,
en el que el bienestar y la equidad son valores centrales y los recursos naturales y humanos son centrales para la planificación y la toma de decisiones. Respecto a la participación de comunidades locales en la reducción de riesgos de desastres, luego de muchos años de realizar acciones para fortalecer el rol de las comunidades locales en la reducción de riesgos de desastres, se ha logrado que en varios lugares se haya convertido en una práctica cotidiana, pero todavía resulta necesario seguir facilitando procesos para asegurar que se convierta en una práctica más extendida en el mundo. Esto implica incrementar la disponibilidad de recursos de los gobiernos locales para la reducción de riesgos de desastres, mejorar los flujos de información desde el ámbito local hacia el nacional. Asimismo, necesitamos desarrollar un enfoque de planificación en el cual participen los gobiernos nacionales con los locales y con las comunidades más expuestas al riesgo. La estrategia internacional dice que los estudios, las investigaciones y las prácticas consolidadas confirman que la implicación de las comunidades y más en general la adopción de un enfoque participativo sobre la gestión de riesgo representa el mecanismo más rentable y sostenida para reducir los riesgos. Cierro comillas. Cabe destacar que el vínculo entre gobernanza y reducción de riesgos de desastre aparece con mayor frecuencia en la literatura y en las acciones gubernamentales y de la sociedad civil. Sin embargo, es preciso avanzar en mejorar la coherencia de las intervenciones de los diferentes actores. La mayoría de los gobiernos no han desarrollado totalmente acciones coherentes y coordinadas sobre la reducción del riesgo de desastre en los distintos sectores y entre gobiernos locales y centrales. Los acuerdos institucionales, la legislación y la política para la reducción del riesgo de desastres suelen centrarse, cuando existen, en la respuesta a los desastres que puede que no tengan la autoridad o capacidad para influir en decisiones relacionadas con la planificación y la inversión nacional del desarrollo. Cada vez que tiene un mayor reconocimiento la responsabilidad que los gobiernos tienen en planificar e implementar políticas efectivas de reducción del riesgo de desastres. Y estas tienen que estar dirigidas mediante un enfoque transparente y entre los múltiples actores interesados. En esta sección hablaremos de algunos estudios de caso y lecciones aprendidas. Entendemos la gobernanza ambiental como las normas, políticas e instituciones para el manejo sostenible del ambiente. En este respecto, resulta fundamental en el mejoramiento de la gobernanza del riesgo de desastres la incorporación de la reducción de riesgos de desastres en las evaluaciones de impacto ambiental. De acuerdo a cómo mencionan las Naciones Unidas, hemos podido observar casos relativos a la gobernanza ambiental en algunos casos, como menciona el EIA. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo del Caribe ha dado cabida al riesgo de desastres con sus evaluaciones de impacto ambiental y algunos estados miembros de la Comunidad y Mercado Común del Caribe, CARICOM, como Guyana y Trinidad y Tobago, han formalizado estos cambios en el proceso de evaluaciones del impacto ambiental. El ICF ha documentado casos exitosos de gobernanza en el ámbito rural, particularmente el cual está claramente vinculado a la gobernanza del riesgo. Esta misma organización, a través del Forest Governance, Markets and Climate, FGMC programa, ha promovido acuerdos comerciales entre países africanos y asiáticos, como Ghana, Indonesia y Liberia, y países de la Unión Europea, para asegurarse que la madera comercializada no haya sido producida ilegalmente, facilitando así la conservación de los recursos naturales, de acuerdo al International Climate Fund. En África se ha identificado el caso de barrios informales en Kampala, cuyo desarrollo y expansión ha modificado la escorrentía. Esto ha generado el desarrollo de inundaciones periódicas y severas sobre la población afectada. Otro caso similar ha sido documentado por las Naciones Unidas en el mismo tipo de barrios en Nairobi, en los cuales la combinación de pobreza y una gobernanza urbana deficiente, expresada en una escasa gestión del uso del suelo,
ha facilitado la construcción de viviendas en las zonas aledañas a los ríos. Respecto a la relación entre gobernanza urbana y conflictos sociales, observamos que cuando la gobernanza urbana es deficiente, se facilita el desarrollo de conflictos sociales. Estos, a su vez, reducen la efectividad de las medidas para la reducción de riesgo de desastres. El Banco Mundial, en el año 2012, ha documentado un caso en Colombia, el cual muestra que, abro comillas, los conflictos de gobernanza en el manejo de los asentamientos informales constituyen uno de los mayores factores agravantes en la construcción de riesgos, siendo particular el caso de Medellín, el cual reporta las condiciones más críticas, donde los grupos armados juegan un papel crucial que explica en buena medida las dificultades de gobernabilidad en las laderas de la ciudad. Cierro comillas. Sin duda, una de las mayores lecciones aprendidas en el desarrollo de procesos de gobernanza en la reducción de riesgos de desastres es que la gobernanza debe ser sistémica, o en otros términos, debe promoverse la gobernanza como un sistema global que sirva de soporte a las interacciones apropiadas entre todos los actores y recursos disponibles en un país, región, municipio o comunidad. Por otra parte, la otra opción, la de gobernanza sectorial o la localizada territorialmente, sea a nivel local, urbano o rural, si bien contribuye a la reducción de riesgos de desastres, es notoriamente insuficiente y no puede competir con las tendencias incrementales del riesgo derivadas del modelo de crecimiento económico. La primera lección que podemos enunciar es que la gobernanza está basada en la coordinación entre el gobierno local y la sociedad civil. Cuando existe una alianza entre la sociedad civil y un gobierno local confiable, es decir, uno que rinde cuentas periódicamente, resulta más probable que se identifiquen bien las necesidades y se combinen los recursos para hacer frente a tales necesidades. Asimismo, es mucho más fácil alcanzar consensos en torno a normas sobre el uso del suelo, mejoras en los códigos de construcción e incentivos para la participación privada en la reducción de riesgos de desastres. La segunda lección que podemos mencionar es que la descentralización fortalece la gobernanza en el nivel urbano, es decir, en la medida en que avanzan los procesos de descentralización, es necesario que se desarrolle la capacidad del gobierno local para planear, regular y participar en el desarrollo, particularmente a nivel urbano. Dado que el gobierno local es uno de los primeros actores en responder a situaciones de desastre, el empoderamiento de los gobiernos locales tiene que ser una prioridad clave para promover la toma de decisiones democrática que involucra a los ciudadanos y todas las partes interesadas a nivel local. La autoridad adecuada del gobierno local, la capacidad humana y la asignación de recursos deben garantizarse. Dice la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos que la reducción de riesgos a nivel local depende de la buena gobernanza local, sobre todo en la toma de decisiones políticas, la formulación de políticas y la ejecución en relación con la planificación del uso del suelo, los controles reglamentarios, la zonificación y las normas de construcción. Por otra parte, la reducción del riesgo nos exige una flexibilidad en el proceso de toma de decisiones y el empoderamiento de las comunidades. La tercera lección que podemos enunciar es que la gobernanza efectiva constituye una condición para una mayor resiliencia. El énfasis renovado en resiliencia debe ser acompañado por una mejor gobernanza, lo que se ha convertido en un objetivo de la comunidad internacional. Según Mitchell y Harris, que definen a la resiliencia como, abro comillas, a la forma en que un sistema, comunidad o individuo pueden hacer frente a las perturbaciones, sorpresa y el cambio, se enmarca en el pensamiento actual acerca de futuros sostenibles en un entorno de creciente riesgo e incertidumbre. La gobernanza constituye una condición fundamental para que se incremente la capacidad de los sistemas sociales, locales o nacionales para lidiar con los riesgos.
En esta sección abordaremos el tema de empoderamiento y de la sociedad civil. Las políticas nacionales de descentralización o la participación ciudadana en los asuntos públicos requiere efectivamente que las personas estén cerca del proceso de toma de decisiones. La visión y el compromiso de los líderes políticos para promover las prácticas participativas es esencial para que las instituciones de gobierno sean abiertas a la colaboración con los ciudadanos cuando buscan una mayor participación en las prácticas de gobierno. Por otra parte, la disposición constitucional para participación de la sociedad civil en la gobernanza pública facilita de alguna manera que los líderes políticos se comprometan con las prácticas participativas. Y por último, las demandas constantes de organizaciones de la sociedad civil para una mayor presencia en la gestión pública, particularmente en las finanzas públicas, o mayores niveles de participación ciudadana en asuntos de gobernanza, implican desde el principio que las personas realmente estén firmemente comprometidas a ejercer de su derecho a participar en las decisiones públicas. La sociedad civil no es un conjunto homogéneo de actores sociales. La realidad nos demuestra que se trata de una compleja y contradictoria gama de actores heterogéneos en los planos social, cultural y político. Los espacios en que se mueven y los agentes con los que interactúan son igualmente diversos, y los intereses materiales y simbólicos que ponen en juego no pueden asimilarse a un solo patrón interpretativo. El concepto de sociedad civil nos remite a redes de asociaciones civiles formalmente autónomas que actúan en el espacio público. En la práctica, esta definición puede, en un sentido lato, ser llenada por una vasta cantidad de organizaciones y movimientos de todo tipo. Sin embargo, el principio normativo de la autonomía preselecciona ya una buena parte de este horizonte potencial de agrupaciones. Ahora bien, esto no implica que ellas compartan algún tipo de homogeneidad política, social o ideológica. Esto significa que la categoría sociedad civil resulta demasiado vaga para definir un conjunto preciso de sujetos sociales y que su contenido normativo es tan abstracto que admite múltiples potenciales participantes. No es sorpresivo que de unos años a esta fecha se haya experimentado un largo debate sobre el concepto mismo de sociedad civil y que todavía no exista un consenso sobre su definición y sus implicancias y posibilidades heurísticas. En el pasado se acordó que el eje de la investigación sería la sociedad civil y no la gobernanza. Lo que se trataba era de descubrir cómo los actores sociales, en su interacción con las distintas instancias de gobierno, desarrollaban mecanismos y prácticas que les permitían intervenir en la definición, ejecución y monitoreo de las políticas públicas, creando así espacios públicos que favorecían el debate colectivo y desarrollaban formas de contrapoder al poder del Estado. Se asumía que la investigación empírica de diversos encuentros entre la sociedad civil y el gobierno debería permitirnos ubicar cuáles son las instituciones, los métodos y las prácticas que favorecen esta intervención ciudadana en el ejercicio del poder. La sociedad civil organizada, en efecto, tiene un importante papel en la lucha contra la corrupción, y su potencial para generar cambios profundos y sostenidos en las prácticas de gobierno es muy significativo. En particular, cuando se trata de combatir las prácticas corruptas a través de una mayor transparencia en el ámbito presupuestario, de la aplicación inflexible de los instrumentos jurídicos y administrativos anticorrupción y de la movilización sostenida de las comunidades en contra de todas las formas de corrupción. La sociedad civil organizada emerge como el factor más crítico. Las iniciativas de la lucha contra la corrupción se hacen más evidentes cuando se considera el papel de la sociedad civil organizada en la aplicación y el cumplimiento del aparato jurídico y administrativo contra la corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional. Estos instrumentos, como menciona De Yasso, deben ser en efecto complementados con un compromiso público firme para que efectivamente se cumplan.
De hecho, aunque el marco jurídico para controlar la corrupción en muchos casos pueda ser adecuado, estas leyes a menudo no son claramente aplicadas. Al colocar las demandas de transparencia y rendición de cuentas frente a los dirigentes políticos y las instituciones públicas, los miembros de la sociedad civil pueden desempeñar un papel primordial para el cumplimiento del aparato de lucha contra la corrupción y la movilización de las comunidades. Hemos concluido la unidad 4. Pasemos ahora a la unidad 5. Muchas gracias.